Mi madre ocultó una deuda enorme hasta que embargaron mi cuenta. Cuando vi quién firmó el contrato original y en qué fecha, entendí por qué nunca quiso mostrar los papeles. Cuando el banco me llamó temprano en la mañana para avisarme que mi cuenta había sido embargada, pensé que se habían equivocado de persona. Yo jamás he tenido deudas grandes, siempre he sido bastante estricto con mi dinero y, sinceramente, soy de esas personas que revisan compulsivamente el estado de cuenta aunque no tengan nada raro que revisar. La mujer del banco me explicó con esa voz neutra que usan cuando repiten lo mismo todo el día que el embargo venía de un préstamo impago que, según sus registros, yo había firmado hacía casi una década. Me quedé sentado en la cocina mirando la pared mientras el café se enfriaba. No lograba procesar nada. Dije que eso era imposible, que yo nunca había solicitado un préstamo en aquella época, y la mujer me respondió que podía enviarme copia del contrato. En cuanto colgué, revisé la app del banco y vi la cuenta en números rojos. Me quedé helado. Cuando llegó el correo con el contrato, lo abrí esperando ver alguna firma que no coincidía con la mía, algún indicio de que alguien había usado mis datos. Pero no. Ahí estaba mi firma. Una firma que reconocí de inmediato porque era la que usaba cuando era adolescente, antes de que un profesor en la preparatoria me obligara a cambiarla porque decía que parecía la firma de un niño. Esa firma vieja estaba ahí, junto con mi nombre completo, mi número de seguro social y una dirección que correspondía a la casa donde vivía con mi madre cuando tenía unos 19. La fecha coincidía perfectamente con esos años en los que yo nunca revisaba nada y mi mamá guardaba todos mis documentos para que no se pierdan. Sentí una presión en el pecho que no supe si era angustia o rabia. Llamé a mi madre y le conté lo que estaba pasando. Su respuesta fue tan rápida y tan descarada que me dejó sin aire. Me dijo que para qué me ponía así por un pinche préstamo, que los bancos siempre joden a todos y que además yo ganaba suficiente para cubrir esos sin lloriqueos. Le dije que no estaba entendiendo, que esa firma no era reciente, que alguien había usado mis datos y que quería saber si ella sabía algo. Escuché cómo suspiró del otro lado y con un tono que nunca voy a olvidar, como si yo fuera un idiota que hacía una tormenta por gusto. Soltó que por supuesto que había sido ella y que no entendía por qué yo la estaba atacando si ella era mi madre y solo había hecho lo que cualquier madre haría cuando necesitaba ayuda. Me dijo que yo estaba obsesionado con el dinero, que era un mal agradecido y que si ella me mantuvo tantos años, entonces lo mínimo que podía hacer era permitirle usar mi nombre cuando estaba desesperada. No supe qué responder. Colgué porque sentía que me estaba mareando. Ese mismo día pedí mi reporte crediticio completo. No estaba preparado para lo que vi. Había tarjetas, préstamos, compras financiadas, cosas que ni siquiera sabía que existían. Y lo peor era que varias de esas cuentas estaban abiertas desde antes de que yo cumpliera 20. Me senté con el celular en la mano y me di cuenta de que mi madre había tenido acceso absoluto a mis documentos por años. Recordé todas las veces que me decía que ella se encargaba de guardar mis papeles porque yo era muy descuidado. Recordé cuando me decía que no me preocupara, que ella sabía cómo manejar esos trámites. Y como un rompecabezas que se arma solo, todo empezó a encajar. Intenté volver a hablar con ella. Esta vez no lo hice para gritarle ni exigirle nada, sino para entender. Le dije que el banco me estaba enviando avisos, que necesitaba saber qué más había en mi nombre, que esto me podía joder la vida. Y ella, como si le estuviera leyendo una lista de compras. Me dijo que no tenía idea exacta de cuántas cosas había pedido con mi nombre porque fueron tiempos difíciles y que además para qué quería saber eso ahora si ya estaba hecho. Le pregunté por qué no me lo había dicho nunca y me dijo que porque yo era un exagerado que iba a armar un circo y que por eso prefería mantener esas cosas lejos de mí. Esa misma noche revisé mi historial de crédito línea por línea. Me tomó horas, pero necesitaba entender qué tan profundo era el desastre. Había solicitudes hechas desde la casa donde vivíamos cuando yo tenía 18, 19 y 20. Había líneas de crédito que nunca pagó y que terminaron cerrando con saldo pendiente. Había un préstamo personal que, por la fecha, coincidía con una época en la que ella me dijo que estaba arreglando unos papeles del carro. Empecé a unir fechas con recuerdos y me di cuenta de que cada vez que me pedía mi identificación para copiar algo, o para hacer unos trámites, seguramente estaba llenando solicitudes sin que yo lo supiera. Recordé que muchas veces me decía que firmara papeles sin leerlos porque eran documentos del seguro médico o un formulario para la escuela. Yo firmaba porque confiaba en ella. No pude dormir. Sentía asco, una mezcla de traición y vergüenza. ¿Cómo carajos no me di cuenta en tantos años?
¿En qué momento decidí que ella tenía derecho a manejar cosas que eran mías? Al día siguiente contraté un abogado especializado en fraude de identidad. Le conté todo lo que sabía, le mandé capturas del reporte crediticio y le expliqué que era mi madre la que había hecho todo. Él me dijo que era más común de lo que pensaba, pero que igual era grave. Muy grave. Que una cosa era usar una tarjeta familiar o pedir ayuda, y otra era falsificar firmas y abrir cuentas durante años. No sé qué va a pasar, pero sí sé que lo que descubrí no fue un error tonto ni un malentendido. Fue algo que ella hizo repetidamente, sabiendo que yo no me iba a dar cuenta. No sé si se justifica por necesidad, por egoísmo o por costumbre, pero lo que sí sé es que mi vida financiera está hecha mierda porque la persona que debió protegerme decidió usarme como su recurso personal. Y ahora me toca a mí enfrentar el desastre que dejó mientras ella me llama mal hijo por no aplaudirle la jugada. Actualización 1. Había pasado poco más de una semana desde que descubrí el desastre completo de mi historial crediticio y desde entonces cada día parecía una mezcla entre avanzar 2 pasos y retroceder 3. El abogado me había pedido que reuniera absolutamente todo lo que pudiera servir como evidencia, desde correos viejos hasta cualquier documento físico que hubiera firmado en la época en la que comenzaron las primeras cuentas fraudulentas. Pasé varias noches revisando cajas en el armario, carpetas que había dejado olvidadas en la parte alta del closet y hasta libretas donde guardaba papeles sueltos sin ningún orden. La sensación constante era que no estaba revisando mi vida adulta, sino excavando un sótano oscuro que yo mismo había ignorado durante demasiado tiempo. Encontré copias de contratos de trabajo, declaraciones de impuestos de aquellos años y formularios escolares, lo cual me permitió comparar firmas reales con las firmas falsificadas. Era evidente que alguien más había firmado por mí. Lo que más me impactó fue la consistencia en los trazos, como si la persona hubiera practicado varias veces para que se pareciera a mi firma anterior. Ese pensamiento me revolvió el estómago. El abogado también solicitó registros más completos a los bancos y prestamistas implicados. Cuando llegaron los primeros informes, meses enteros se iluminaron con solicitudes hechas desde la dirección de mi madre. Para uno de los préstamos, el banco incluyó una nota técnica que indicaba que la dirección IP del dispositivo coincidía con la zona donde vivía mi madre en aquel entonces. No era evidencia definitiva, pero el abogado dijo que era una pieza más de un rompecabezas que ya tenía forma de sobra. Aún así, ver esos datos en blanco y negro fue una mezcla de rabia y tristeza. Era la confirmación de algo que no quería aceptar. No había sido un solo error, ni una mala decisión hecha en un momento de desesperación. Era un patrón. Durante esos días decidí no llamar a mi madre. Cada conversación terminaba en gritos por su parte y en un agotamiento emocional que me duraba horas. Me escribía mensajes que parecían sacados de alguien completamente incapaz de reconocer el daño real que había causado. Me decía que yo exageraba, que todo se podía arreglar si dejaba de portarme como un niño mimado, que la estaba haciendo sentir culpable por algo que había hecho para salvar a la familia. En una ocasión incluso me mandó un mensaje donde decía que yo siempre había tenido oportunidades mejores que las suyas y que por eso no veía problema en que ella tomara prestado mi nombre. Ese mensaje lo guardé como evidencia, pero sobre todo porque me recordó que ella realmente veía mi identidad como un recurso utilizable. El resto de la familia no tardó en meterse, aunque nadie conocía la magnitud del problema. Una tía me escribió diciendo que mi madre estaba devastada porque yo la estaba acusando de ladrón. Me dijo que las madres a veces cometen errores, pero que al final uno debe protegerlas porque solo tenemos una. Cuando intenté explicarle que no se trataba de un error aislado, sino de un fraude que llevaba años acumulándose, me respondió que yo debía dejar de hablar así, que parecía que estaba atacando a una extraña y no a mi propia madre. Opté por no contestar, no porque quisiera quedar bien, sino porque entendí que intentar explicar el problema a personas que ni siquiera pestañean cuando mi madre se hace la víctima era un ejercicio inútil. Por esos días, el abogado me pidió que preparara una línea del tiempo detallada con todas las fechas relevantes. Fue ahí cuando me di cuenta de la coincidencia que no había querido ver. Las primeras solicitudes fraudulentas aparecían justo en un periodo en el que yo trabajaba doble turno y prácticamente no estaba en casa. Recuerdo que mi madre me pedía seguido mi identificación para registrar cosas del seguro médico o para arreglar trámites menores. Yo se la daba sin cuestionar. En ese entonces estudiaba y trabajaba a la vez, así que confiaba en que ella manejaba lo básico. No sé si lo planeó desde el principio o si simplemente vio una oportunidad.
Lo que sí tengo claro es que se benefició de mi ausencia, de mi ingenuidad y de mi falta de supervisión. Con el avance de la investigación, el abogado identificó que había más de una docena de cuentas activas o cerradas con saldo pendiente. Algunas eran pequeñas, otras no tanto, pero todas tenían la misma raíz. Una de ellas mostraba pagos irregulares que habían continuado hasta hacía pocos años, lo cual indicaba que mi madre había seguido utilizando mi información mucho después de que yo me mudara. Eso fue un golpe que no esperaba. Yo pensaba que si algo había pasado, tenía que haber ocurrido cuando yo vivía con ella y tenía menos control sobre mis papeles, pero descubrir que continuó incluso cuando yo vivía solo me hizo sentir doblemente violado. No solo me robó sin que yo lo supiera, sino que mantuvo ese hábito incluso cuando yo era un adulto independiente. El abogado me explicó que, aunque era posible disputar y anular muchas de esas cuentas por tratarse claramente de fraude, el proceso sería extenso y requeriría pruebas contundentes. Me pidió que guardara todos los mensajes donde mi madre admitía cosas, aunque lo hiciera disfrazado de reproches o victimismo. Entre esos mensajes encontré uno que me dejó particularmente helado, donde decía que si yo no hubiera sido tan egoísta, ella no habría tenido que recurrir a medidas extremas. No especificó qué medidas, pero el tono dejaba absolutamente claro que no sentía remordimiento. Para ella, todo estaba justificado. Pasaron varios días antes de que me decidiera a ir a su casa para intentar hablar en persona, aunque no sabía qué esperaba obtener. Cuando llegué, la encontré completamente tranquila, viendo televisión como si nada de esto existiera. Intenté mantener una conversación razonable y le expliqué la gravedad del asunto, que esto no era un simple malentendido con un banco, sino una cadena de actos ilegales que habían afectado mi vida durante años. Ella ni siquiera se inmutó. Dijo que yo estaba siendo dramático y que lo único que quería era que la dejara en paz porque estaba cansada de mis ataques. Le pregunté directamente cuántas cuentas había abierto usando mi nombre y me respondió que ella no tenía por qué acordarse de todo lo que firmó en épocas complicadas. Cuando intenté insistir, me dijo que si seguía jodiendo, ella también podía meterme en problemas. No sé si lo dijo por manipularme o porque realmente cree que tiene algún tipo de poder sobre mí, pero esa fue la última vez que intenté hablar con ella sin intermediarios. Al final, lo que terminó de convencerme de que esto era más grande de lo que pensaba fue un documento del banco donde aparecía el historial de contacto relacionado con una de las cuentas. Había llamadas hechas desde el número de mi madre preguntando por fechas de pago, extensiones y renegociaciones. Ese registro eliminó cualquier teoría de que ella pudiera argumentar desconocimiento o confusión. No solo abrió cuentas, sino que las manejó activamente durante años. Esa noche me quedé sentado en el suelo del apartamento, rodeado de papeles, con la cabeza dando vueltas. No sentía solo enojo. Era una sensación más amplia, como una mezcla de traición, incredulidad y una tristeza que no sabía dónde colocar. Me di cuenta de que la persona a la que había defendido tantas veces frente a otros, la persona por la que había sentido culpa cada vez que intentaba poner límites, había usado mi vida como si fuera una cuenta adicional de la que podía sacar provecho sin consecuencias. Mientras yo trataba de avanzar, pagar mis cosas y construir algo, había una parte de mi vida financiera que siempre estuvo maniatada por actos que yo desconocía. A medida que el abogado avanzaba con las disputas y preparaba lo necesario para una posible acción legal, entendí que ya no había manera de protegerla ni de justificarla. Esta actualización no es solo sobre lo que descubrí, sino sobre el punto en el que finalmente acepté que mi madre sabía exactamente lo que hacía y que no había ninguna posibilidad de resolver esto de forma amistosa. El siguiente paso era inevitable. Y aunque me costaba admitirlo, me estaba preparando para enfrentar a mi propia madre como se enfrenta a cualquier persona que te ha destruido desde dentro sin remordimiento alguno. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde la última vez que intenté hablar con mi madre en persona, y durante ese tiempo las cosas se habían vuelto todavía más tensas y enredadas. Después de que el abogado enviara las primeras notificaciones formales, ella pareció convencida de que la mejor estrategia era hacerse la víctima ante toda la familia. Al principio eran comentarios pasivos, cosas que me llegaban por terceros, como que decía que yo la estaba atacando por problemas que ella ya ni recordaba o que mi obsesión por el dinero me tenía ciego. Pero con el paso de los días fue intensificando el discurso hasta que, según me contaron, había empezado a decir que mi salud mental estaba deteriorada y que las acusaciones no provenían de un lugar racional. Escuchar eso de alguien que había manejado mis datos por tantos años sin mi consentimiento fue casi irónico. Más que enojo,
Me generó una especie de agotamiento profundo, como si ya no quedara espacio en mí para reaccionar con sorpresa. El salto importante ocurrió cuando el abogado recibió la respuesta oficial de su parte, una serie de documentos mal redactados donde ella intentaba argumentar que había tenido permiso verbal para usar mi identidad. Esa afirmación era falsa, pero fue interesante ver cómo, cuando se sintió presionada, su primera reacción fue inventar una historia que la dejara moralmente protegida. El abogado me explicó que este tipo de respuestas eran comunes en casos donde el responsable es un familiar, porque la gente se convence de que puede manipular la narrativa igual que en una discusión doméstica. La diferencia es que, ante un proceso legal, esas estrategias no funcionan. Lo que sí lograron fue dejar claro que ella no estaba dispuesta a asumir responsabilidad alguna. En lugar de demostrar algún grado de remordimiento o preocupación, parecía más concentrada en el papel de mártir que estaba construyendo alrededor de sí misma. Unos días después empecé a recibir llamadas de familiares que nunca se interesaron mucho por mí. Algunos me hablaban como si estuvieran haciendo un trabajo comunitario, intentando convencerme de que desistiera. Me decían que la situación no era tan grave, que en todas las familias hay problemas de dinero y que era cruel de mi parte llevar las cosas a ese extremo. Ninguno de ellos sabía la magnitud real del daño, pero aun si la conocieran dudo que cambiaran su postura. Había un patrón repetido en varias generaciones de esa familia, donde las madres eran tratadas como figuras sagradas que no podían ser cuestionadas. Me decían que ella estaba muy enferma y que yo debía tener compasión. Esa fue la primera vez que escuché esa supuesta enfermedad, que después sabría que había aparecido justo cuando le llegaron los documentos legales. Según algunos primos, mi madre decía que tenía una condición grave y que el estrés que yo le estaba haciendo pasar estaba acelerando su deterioro. Cuando me enteré, no supe si reír o frustrarme. No porque creyera que estuviera mintiendo sobre su salud, sino porque en el fondo ya sabía que lo estaba usando como un escudo emocional para no enfrentar lo que había hecho. Días más tarde ella misma intentó contactarme. Primero fueron mensajes cortos, diciendo que necesitábamos hablar por última vez antes de que tomara decisiones que no tenían vuelta atrás. Después vinieron mensajes mucho más dramáticos, afirmando que estaba en cama, que los médicos le habían dicho que debía evitar el estrés y que si algo le pasaba sería por mi culpa. Le mostré esos mensajes al abogado y su respuesta fue bastante sencilla: mientras no presentara documentos reales o alguna evidencia concreta, era irrelevante para el proceso. Aún así, en el plano emocional, sí tuvo impacto. Aunque estaba convencido de que lo que hacía era lo correcto, una parte de mí sentía una especie de culpa aprendida que venía de años de dinámicas familiares disfuncionales. La imagen de un hijo dañando a su madre es algo que culturalmente se siente prohibido, incluso en casos como este. Me tomó tiempo aceptar que ese sentimiento no era una brújula moral sino el residuo de haber vivido mucho tiempo bajo manipulaciones sutiles disfrazadas de cariño. Un par de días después ella apareció sin previo aviso en mi edificio. No logró entrar porque ya había dado instrucciones de no dejarla pasar, pero se quedó afuera llamándome, llorando y exigiendo que bajara. Me decía que no podía creer que la hubiera tratado como a una delincuente. En ese momento confirmé algo que ya sospechaba desde hace tiempo: ella realmente creía que tenía derecho sobre mí y sobre mi vida. No estaba avergonzada ni arrepentida, estaba indignada de que yo no aceptara sus acciones como algo normal. Escucharla gritar que era mi madre y que por eso tenía derecho a usar mis cosas fue suficiente para que se rompiera cualquier resquicio de duda que quedara en mí. La escuché desde la ventana sin asomarme y después de varios minutos llamé a seguridad del edificio para que la retiraran del área. No fue un momento agradable, pero sí fue un punto de inflexión. Por primera vez sentí que estaba recuperando control sobre algo que durante años había estado fuera de mi alcance. Poco después de ese incidente, llegó otro conjunto de documentos del banco, entre ellos un informe que detallaba las transacciones hechas con una de las cuentas antiguas. En ese informe aparecía un dato que me dejó atónito: varios pagos habían sido realizados desde una tarjeta vinculada directamente a una cuenta de mi madre, lo cual demostraba que no solo había abierto la línea de crédito, sino que la había utilizado de manera constante. Esto cerraba la puerta a cualquier argumento de confusión o error involuntario. Era, sin lugar a dudas, un uso deliberado. El abogado me dijo que ese tipo de hallazgos eran importantes porque fortalecían la evidencia de fraude continuado, especialmente si se trataba de periodos largos. Yo ya estaba convencido, pero ver esos registros documentados provocó una mezcla de alivio y dolor. Me demostraba que no estaba exagerando,
pero también evidenciaba cuánto tiempo había durado todo sin que yo lo supiera. La situación escaló cuando mi madre intentó enviarme un documento escrito por ella misma, donde decía que si yo firmaba, ella se comprometía a pagar algunas de las deudas en un plan a largo plazo. Sin embargo, en una parte del texto, casi como si hubiera querido esconderlo, incluía una cláusula donde yo reconocía que las cuentas habían sido abiertas con mi consentimiento. El abogado revisó el documento y lo calificó como un intento desesperado de manipular el marco legal a través de presión emocional. Si yo hubiera firmado eso, habría destruido cualquier posibilidad de disputar las cuentas y la habría blindado contra repercusiones legales. El hecho de que intentara que yo firmara algo así sabiendo que yo no comprendería todas las implicaciones si lo leía sin ayuda profesional me dejó claro que estaba dispuesta a arrastrarme con tal de salvarse. Me hirvió la sangre, no por la parte legal, sino porque vi en ese gesto la verdadera naturaleza de la relación que habíamos tenido durante tanto tiempo. Una dinámica donde ella asumía que yo debía aceptar cualquier cosa que viniera de su parte. Conforme los días avanzaban, la familia se dividió. Algunos dejaron de hablarme completamente. Otros me escribían en privado para decirme que entendían mi postura, pero que preferían no involucrarse porque no querían problemas con nadie. Un par de ellos me confesaron cosas que jamás esperé oír, como episodios donde mi madre les había pedido dinero prestado mintiendo sobre mí o situaciones donde había utilizado mi nombre para justificar gastos que yo nunca autoricé. Escuchar esos relatos me hizo sentir que yo apenas estaba descubriendo una pequeña parte de un patrón mucho más grande que nadie se había atrevido a enfrentar. No era simplemente un caso de malas decisiones o problemas económicos. Parecía que ella había ido construyendo una vida entera basada en tomar cosas ajenas cuando le convenía. Para ese momento el abogado ya tenía suficiente material como para iniciar un proceso formal más completo. Me explicó las posibles rutas, desde las disputas financieras hasta la presentación de cargos por fraude. Fue entonces cuando me di cuenta de que el punto de no retorno ya había quedado atrás. Esta actualización representa exactamente ese instante en el que entendí que ya no se trataba de protegerme únicamente en el ámbito financiero, sino de poner un límite definitivo a una persona que había cruzado líneas irreversibles. Sentí que estaba viendo mi vida desde afuera, como si fuera la historia de otra persona que no tuvo opción más que defenderse de quien debió cuidarlo. Y aunque me costara aceptarlo, entendí que la única manera de avanzar era permitir que el proceso legal siguiera su curso. Aunque eso significara enfrentar el hecho insoportable de que la persona que me crió estaba actuando con la conciencia plena de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Actualización final. Había pasado suficiente tiempo desde el inicio del proceso legal para que yo creyera que ya nada podía sorprenderme. Pero cuando llegó la notificación formal de la fecha de la audiencia preliminar sentí una sacudida interna que no esperaba. El abogado me explicó con calma cómo funcionaría todo, qué podía esperar, qué documentos debía llevar y qué tipo de preguntas podrían hacerme. Yo asentía y tomaba notas, pero por dentro había una mezcla de ansiedad, cansancio y una especie de claridad nueva que aparecía solo cuando me obligaba a recordar que ya no estaba actuando por impulso, sino por necesidad. Aún así, la idea de ver a mi madre en una sala donde su palabra no tendría el poder emocional que siempre había tenido en casa me provocaba un peso difícil de describir. No era miedo, era algo más parecido a enfrentar una verdad que había intentado evitar toda mi vida. El día de la audiencia llegué antes que todos. No quise esperar fuera porque tenía la sensación de que si la veía entrando, llorando o haciendo alguna escena, mi cabeza iba a retroceder a esos años en los que yo cedía a cada uno de sus dramas sin cuestionar nada. Entré, me senté con el abogado y revisamos una última vez la carpeta de evidencias. Era impresionante verla así, organizada y puntual, como una radiografía precisa del daño que me había hecho a lo largo de tantos años. Cada documento que antes me producía ansiedad ahora era parte de un archivo que representaba mi defensa, no mi vergüenza. Eso me ayudó a respirar un poco mejor. Cuando ella finalmente entró, lo hizo rodeada de dos familiares que siempre le habían seguido el juego. Venía con una expresión que ya conocía demasiado bien, la de mártir incomprendida. Caminaba despacio, con las manos juntas, como si estuviera entrando a un funeral. No me miró de inmediato, pero cuando lo hizo fue con una mezcla de reproche y decepción ensayada. Después comenzó a murmurarle a la persona que la acompañaba cosas que no alcancé a escuchar. Pero me bastaba con ver la forma en la que movía la cabeza para entender que seguía convencida de que ella era la víctima de todo esto. Cuando los llamaron para empezar, el ambiente se volvió más frío, más concreto,
más impermeable a los juegos emocionales que en casa siempre funcionaron. La parte más impactante fue escucharla hablar frente al juez. Ella comenzó diciendo que nunca había tenido intención de hacerme daño y que todo lo que hizo fue con la esperanza de estabilizar a la familia. Afirmó que yo siempre había sido un hijo distante y que por eso había decidido tomar decisiones financieras por su cuenta para protegernos. Después intentó argumentar que yo solía firmar papeles sin leerlos y que por eso asumió que tenía mi permiso para utilizar mi información. El abogado se mantuvo en silencio, dejándola hablar, como si supiera que cada palabra que decía era una cuerda más que ella misma se estaba colocando alrededor del cuello. Cuando el juez le preguntó por qué había seguido usando mi identidad incluso después de que yo me mudara, ella respondió que esas eran cosas que no recordaba bien, que habían pasado hace mucho tiempo y que la presión económica la había hecho actuar sin pensar. El juez revisó algunos documentos y le preguntó si reconocía que varias de las cuentas habían sido activamente utilizadas desde su dirección. Ella dudó unos segundos y luego dijo que en esa época había mucha gente entrando y saliendo de la casa. Cuando el juez le pidió que especificara quiénes podían haber utilizado su computadora o su teléfono para solicitar préstamos, ella respondió que no quería involucrar a nadie más. Una frase que casi me hizo reír por lo absurdo. Era evidente que no tenía ninguna explicación coherente. No estaba acostumbrada a una situación donde sus palabras no generaban culpa automática en quien las escuchaba. Parecía perdida en un escenario donde ya no podía moldear la realidad a su conveniencia. Cuando fue nuestro turno, el abogado presentó cada documento con una precisión que contrastaba con la vaguedad de sus declaraciones. Mostró firmas claramente falsificadas, solicitudes hechas desde su dirección, registros de llamadas realizadas desde su número preguntando por pagos y extensiones, y capturas de los mensajes que ella me había enviado donde implícitamente reconocía haber actuado sin permiso. También presentó el documento que ella trató de hacerme firmar para que asumiera legalmente las deudas. Cuando el juez vio ese papel, su postura cambió ligeramente, como si hubiera encontrado la pieza que faltaba para entender el grado de manipulación que había en todo esto. El momento más duro, sin embargo, no fue cuando el juez habló, sino cuando por un instante ella me miró y pude ver que seguía creyendo que tenía algún tipo de derecho sobre mí. Era la misma mirada que me lanzaba cuando yo era niño y ella se convencía de que su interpretación de las cosas era la única válida. Esa mirada que decía que la verdad no importaba si ella no la aceptaba. Inevitablemente pensé en cuántos años de mi vida había pasado adaptándome a esa dinámica, intentando evitar conflictos, pidiéndole permiso incluso para sentirme molesto. Y ahí estaba ella, enfrentando por primera vez un espacio donde su narrativa no tenía más valor que los hechos que pudiera comprobar. Cuando el juez dictó lo que correspondía, lo hizo de forma directa. Dijo que las evidencias indicaban un patrón claro de fraude y uso indebido de identidad. Aclaró que, aunque se trataba de una relación familiar, eso no mitigaba la gravedad de los hechos. Estableció que yo quedaba libre de cualquier responsabilidad relacionada con esas deudas, ordenó la corrección de mi historial crediticio. Impuso restricciones para que ella no pudiera solicitar crédito por varios años y determinó que debía pagar restitución. No sé si alguna vez pagará algo, pero la orden estaba ahí, escrita y firmada. Mientras el juez hablaba, ella comenzó a llorar. No un llanto silencioso, sino ese llanto exagerado que siempre usó cuando necesitaba convertir un conflicto en un escenario donde ella era la figura trágica central. Esta vez no surtió efecto. El juez simplemente pidió que esperara instrucciones y la sala continuó con su agenda. Cuando salimos, no hubo confrontación. Ella intentó acercarse, pero el abogado se interpuso y dijo que no era el momento ni el lugar. Escuché cómo le decía a su acompañante que yo era un ingrato y que había elegido destruir a mi propia madre por unos papeles. No respondí. Me di cuenta de que no necesitaba hacerlo. Ya no estaba en ese ciclo donde cada frase suya me obligaba a justificarme o defenderme. Caminé hacia la salida sintiendo algo extraño, como si al fin mi vida se hubiera alineado con una realidad que llevaba años intentando ignorar. Esa noche volví a mi apartamento y apagué el teléfono durante varias horas. No porque temiera recibir mensajes, sino porque necesitaba silencio. Después de mucho tiempo me permití estar en un espacio mental donde ella ya no tenía poder sobre mí. Llamé al abogado para agradecerle por todo, y aunque él solo respondió que estaba haciendo su trabajo, me dijo algo que no olvidaré, que hay traiciones que no se sienten como un golpe, sino como una sombra que uno arrastra durante años, y que lo más difícil es reconocerla como tal.
En los días siguientes bloqueé a varios familiares que insistían en convencerme de revertir algo que ya estaba decidido. Me mudé a un apartamento nuevo, más pequeño, pero completamente mío. Cambié mis contraseñas, mi número telefónico y revisé cada documento importante con una minuciosidad que antes no tenía. No era paranoia, era cuidado propio. Sentí que, por primera vez, mi vida comenzaba desde un lugar donde yo estaba al mando y no tratando de retener las piezas sueltas que otros habían desordenado. No hubo un momento exacto en el que me sintiera liberado, pero sí un punto en el que entendí que la verdadera consecuencia para ella no era la decisión del juez, sino el hecho de que ya no tenía acceso a mi vida. Su influencia, sus manipulaciones, su narrativa, todo quedó fuera. Y aunque no negaré que aún hay una parte de mí que siente tristeza por cómo terminó todo, sé también que nada de esto fue producto de un arrebato, sino el resultado lógico de años de abusos que finalmente quedaron expuestos. Esta última parte no es un cierre dramático ni una victoria celebrada. Es simplemente la constatación de que la relación que tenía con mi madre nunca fue lo que yo creí, y ahora, por primera vez, puedo decir que al menos la historia está contada desde la verdad, no desde la culpa o el miedo. Con eso basta para seguir adelante.